Buenas tardes, amigas, amigos, amigues de la Sociedad Química de México en general, pero especialmente de nuestros webinars de educación y divulgación que ofrece la Sociedad Química de México el último miércoles de cada mes. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, somos muchos, la doctora Daniela Franco Bodek nos va a platicar sobre qué es la mala conducta científica y nos va a platicar de algunos casos de la vida real. ¿Sí? Casos reales de mala conducta, algunos indicadores que se deben vigilar para evitar esta práctica y además, pues reflexionar, ¿no? ¿Qué estrategias para desincentivar estas situaciones? ¿Ok? Les voy a platicar un poquito sobre la doctora Daniela, ¿sí? La doctora Daniela Franco Bodek, ella es profesora del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la UNAM, realizó su licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM, después hizo la maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química también de la UNAM y finalmente realizó el doctorado en Química en el Imperial College London en el Reino Unido. Entonces, ahí está toda la formación, todos los pasos de la doctora Franco Bodek. Actualmente se enfoca en docencia de química a nivel licenciatura, con énfasis en la enseñanza experimental de la química analítica, porque justamente trabaja ahí en la Facultad de Química. Colabora con el grupo de reflexiones docentes de la Facultad de Química. Tenemos un grupo ahí en Facultad de Química que está haciendo cosas muy interesantes respecto a la educación y a la docencia. Ha colaborado también con otras instituciones en temas de docencia en química, incluyendo la Facultad de Ciencias de la UNAM, la SEP, la SECTEI, y también déjenme decirles que es una gran divulgadora, es muy buena platicando, tiene una facilidad de palabra enorme y es muy buena también redactando. Entonces, todo eso son la carnita que hace a un buen divulgador, ¿sí? Entonces, bueno, pues adelante, Dani, cuando quieras, podemos empezar. Vale, muchísimas gracias por tan amable presentación, doctor. Bueno, me presento. Yo soy Daniela Franco Bodek, que espero mi pantalla se vea de forma correcta, expandida. Y pues el día de hoy quisiera platicarles acerca de la mala conducta científica y algunos casos de la vida real. En ese sentido, me gustaría que, enmarquemos esta conversación en términos de el aula. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, esa va a ser el área que para mí es más interesante, es desde el punto de vista de la docencia, dónde estamos nosotros parados como profesores, dónde quedan, digamos, la guía que podemos hacer para evitar la mala conducta científica y cómo sensibilizar a los estudiantes respecto a estas prácticas y cómo desincentivarlas, ¿no? Como dijimos al principio. Entonces, en términos del contenido, vamos a tratar de tocar estos temas de forma, ¿no? Con cada uno de los temas que vayamos viendo, tratemos de discutir un poco acerca de cuáles son los incentivos por los cuales se da la mala conducta, qué tipo de reflexiones podemos tener en el aula, qué tipo de controles podemos tener en el aula, y hablar de algunos casos sonados en las noticias que podemos utilizar como ejemplos y pues las conclusiones de respecto a cada uno de estos temas. El tema de la mala conducta científica es muy, muy amplio y pues hay muchos subtipos y podríamos hablar de cada uno de estos subtipos de forma muy extensa. Entonces vamos a hablar de forma más bien somera de cada uno de estos 4 principales temas. El primero a lo mejor es muy común en el aula, ¿verdad? Lo conocemos bien, es el plagio. El segundo del que hablaremos será de la fabricación de resultados. Y vamos a hablar de forma conjunta, aunque no es lo mismo, las interpretaciones falsas y los conflictos de interés, pero pues van un poco de la mano, ¿no? O sea, uno de alguna manera incentiviza mucho al otro. Entonces, pues empecemos con el tema del plagio. Entonces, pues la pregunta inicial, ¿qué es el plagio? Pues aquí tenemos lo que dice el documento Ética y Plagio de la UNAM. Este es un documento que ustedes pueden descargar aquí en la página de libros.unam.mx.
plagio y ética. Aquí tenemos básicamente 7 tipos de plagio que se describen. La infografía nada más muestra 6, pero la obra describe 7. El autoplagio, falsa autoría, copiar y pegar, parafraseo inapropiado, referencia perdida, referencia falsa y robo de ideas. Normalmente cuando hablamos de plagio en el término académico, solemos imaginarnos principalmente el robo de ideas, ¿no? Presentar el trabajo de otro como el trabajo propio. Y eso es, digamos, lo que está detrás de la idea principal de qué es el plagio, ¿no? Entender cómo justamente apropiarse de la obra de otro. Y la idea de otro puede ser varios niveles de ideas. Aquí tenemos que también tener un poco una distinción entre lo que es un acto de robo como tal y lo que es, digamos, el no saber, no recordar de dónde obtuvimos la inspiración, ¿no? Entonces el plagio es un acto incorrecto que busca engañar y presentar el trabajo del otro como si fuera propio. Esto lo podemos ver además fácilmente con el tema de la referencia perdida, ¿no? Donde podemos escribir un fragmento de un texto, una idea, y se nos olvida decir de dónde proviene esta fuente, ¿no? Esto se refiere a la referencia perdida. La que no viene aquí en la infografía es la referencia falsa, que es cuando se utiliza como referencia algo una fuente que no se consultó, ya sea que se diga que se consultó una fuente que no fue consultada o que se invente una fuente. El parafraseado inapropiado se refiere a, pues, citar la información, hacer referencia a quién viene, pero decirlo de una forma que cambie el sentido original de lo que se quería decir, lo cual, pues, también es una atribución falsa, por lo tanto entra dentro de la parte del plagio. El síndrome clásico que vemos en el aula es este síndrome de copiar y pegar. Y aquí dice, y eso es importante, donde la cita o el crédito del autor no sea apropiado. En ese sentido, no es suficiente que se diga así como, pues yo puse el autor, ¿no? Decir el autor no es suficiente, hay que dar la referencia apropiada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. La falsa autoría sería incluir a un autor que no participó en la obra. Y finalmente el autoplagio es, yo creo, una de las formas de plagio que sobre todo los estudiantes, ¿no? Cuando estamos apenas viendo qué tipo de plagios existen, no nos resulta de repente muy obvio, no nos resulta obvio que uno pueda autoplagiarse, justamente porque pensamos en el plagio como esta idea de robarse la idea de alguien más. No es claro para todo el mundo que si uno publica una idea, volver a utilizar esa idea ya publicada se considera autoplagio y es mala conducta científica o, bueno, mala conducta académica, dado que si no, podríamos escribir la misma idea 30 veces y tener 30 obras diferentes, ¿verdad? Entonces es importante sí meter todas estas formas diferentes de plagio cuando discutimos lo que es el plagio. Entonces, bueno, recomiendo que se descargue esta publicación. Es muy interesante, es muy cortita, solo son 32 páginas y se amplía bastante en el concepto de plagio. Entonces, me gustaría dar algunos ejemplos de la vida real de los alumnos en el aula, y esto seguramente, y pues los que estemos aquí, que seamos profesores, lo habremos visto. En este caso tenemos, por ejemplo, un caso de referencia perdida. Y me parece interesante porque si ustedes ven la imagen que presento, estos son de alumnos de laboratorio, escriben esta frase que tiene marcada, como pueden ver, tiene la línea roja, es decir, trae faltas de ortografía, ¿no? Dice analítica y casoso. Entonces, hay aquí una mala ortografía que podría uno hacerle pensar que pues esto no podría ser un plagio, ¿no? Pero si uno mete en Google, entre comillas, esta frase, podemos encontrar de forma textual esta misma frase. Entonces, no es necesario que el alumno necesariamente haga el control-C, control-V, el síndrome famoso del control-C y control-V, para poder cometer este tipo de plagios. Se puede para escribir, digamos, pasar a mano o meter algunos errores, pero que de cualquier manera permiten ver claramente que aquí esto es un plagio, ¿no? Entonces, esto es algo muy común en lo que debemos estar muy pendientes, y es a lo mejor la forma más común de plagio que encontramos,
Pero no es el único tipo de plagio que podemos encontrar en los trabajos académicos de los alumnos. Esta cita inapropiada que les muestro, pues sí tiene entrecomillado el párrafo completo y tiene la referencia de dónde se obtuvo la fuente, ¿no? Pero es inapropiado, y eso es algo que es importante que hagamos entender a los estudiantes, que no es suficiente con que simplemente agarren párrafos enteros de fuentes y las peguen, porque ellos tienen que leer el contenido, tienen que entender el contenido y tienen que parafrasearlo. Entonces, no podemos hacer un trabajo académico hecho a partir como de una especie de collage de puras citas, aunque estén apropiadamente referenciadas. Esto sigue cayendo dentro de la idea de citas inapropiadas. Entonces, uno no puede simplemente ponerle 2 comillas a un texto que alguien más hizo y presentarlo ahora como propio y decir que está citado, ¿no? Es básicamente la idea que hay que transmitirle a los estudiantes. Y bueno, eso sin meternos además al detalle de la calidad de las fuentes que los estudiantes a veces consultan, pero esta es un poco la idea de que las citas puedan ser inapropiadas. En ese sentido, esto es importante porque muchas veces los estudiantes tomarán de libros, ¿no? A lo mejor un párrafo entero en un libro y le ponen la cita. Pero nosotros eso lo vamos a encontrar no solamente como plagio del libro que fue citado, sino de todos los otros trabajos académicos que hayan realizado el mismo plagio. Entonces, a veces, nosotros al tomar una cita textual, si no la estamos analizando, si no estamos haciendo un trabajo académico sobre esta cita textual que estamos tomando, debemos evitar tomar este tipo de cosas tan grandes, sobre todo porque, bueno, la vamos a encontrar con mucha frecuencia en otros trabajos que a lo mejor también realizaron citas inapropiadas, y entonces pues parece que el plagio es mucho más grave todavía, ¿no? Les pongo aquí el de la falsa autoría. No hay un ejemplo porque prefiero omitir los nombres de los estudiantes que cometieron este tipo de falta. Pero bueno, en el aula a veces nos ocurre que decidimos hacer un trabajo en equipo. Le pedimos a los estudiantes que trabajen en equipo y el estudiantado entrega un informe, un reporte, un trabajo con 3 nombres, pero de los cuales solamente 2 personas realmente participaron. Entonces hay que hacer énfasis en esta parte, que esto en realidad es falsa autoría. No podemos poner el nombre de un estudiante que no participó en el trabajo, ¿no? Entonces hay que estar atentos, hay que tener de repente por ahí candados, reflexiones, discusiones, donde los nombres que están en el trabajo que se entregue correspondan a las personas que realmente hayan trabajado en esto. Y finalmente, me encanta este último ejemplo, el ejemplo de las citas falsas, porque este es a lo mejor algo que no se nos ocurre, no estamos como tan dispuestos a encontrarlo, pero esto es algo que los estudiantes hacen con frecuencia, porque se sienten de alguna manera presionados a poner citas y todavía a lo mejor en su formación académica no saben hacer minería de literatura, no saben todavía o no tienen suficiente práctica de cómo buscar información, de cómo presentar información, y entonces pues de su ronco pecho sacan la información, ¿no? Y entonces aquí me ponen una cita de una definición de lo que es un ácido, según Bronsted y Lowy, y me ponen la cita textual proveniente de Bronsted y Lowy, ¿verdad? 1923. Esto, por supuesto, es una cita falsa porque no existe este trabajo al que están haciendo referencia. Y bueno, pues Bronsted escribía además en alemán en 1920 y tantos, digamos, es improbable que hayan consultado esa fuente, pero independientemente la coautoría de Bronsted y Lowy, pues no existe este paper que están citando. Entonces, es interesante hacerles entender que esto no es una cita, ¿no? O sea, yo no creo que haya malicia detrás de este intento, es simplemente todavía una parte de ignorancia de entender lo que es realmente citar y de dónde provienen las fuentes originales de la información. Entonces, creo que este ejemplo para mí fue un momento importante a reflexionar cuando hacemos énfasis en decir que no debemos cometer fraude académico, que no debemos cometer plagio. No queremos tampoco impulsar a los alumnos a que cometan otro tipo de fraude académico o plagio por tratar de evitar hacerlo, ¿no? Estas personas intentan citar pensando que lo están haciendo apropiadamente, pero tenemos que estar muy alerta para enseñarles realmente a citar de forma correcta. Entonces, me gustaría hablar ahora de algunas herramientas que nos pueden ayudar a detectar el plagio en el aula.
Una herramienta que he estado utilizando muchísimo desde que empezamos con las clases remotas y ahora en el método ya totalmente presencial, sigo utilizando mucho Google Classroom, que tiene la función de verificar originalidad, ¿no? Entonces aquí les pongo en el recuadro cómo utilizar esta herramienta. Es simplemente hay que solicitarle a los estudiantes que entreguen el trabajo y hay que darle clic aquí cuando estemos elaborando la tarea, dependiendo del tipo de Google Classroom al que uno tenga acceso, pues cuántas veces puede utilizar la parte de la versión de originalidad. Les pongo también aquí la página en Google de cómo utilizar esto, si a ustedes les interesa, para revisar cómo se hace. Y yo le solicito a mis estudiantes que utilicen directamente Google Docs, que no utilicen PDF, que no utilicen otro tipo de documento. Y esto me permite hacer dos cosas. Al pedirle a los estudiantes que trabajen con Google Docs, yo puedo ver exactamente quién escribió qué en todo momento del documento. El documento que ellos me entregan, yo puedo revisar y puedo dar seguimiento a cuántas personas participaron en la elaboración de este texto y cuánto contribuyó y qué contribuyó cada uno. De alguna manera, cada quien se tiene que hacer responsable del texto, aunque todos simultáneamente se tienen que hacer responsables también. Y este me permite utilizar fácilmente la parte de verificar plagio. Una vez que me dan la entrega del informe, Google me marca si hay algún pasaje marcado y le puedo dar clic para ver cuál es el informe de originalidad. En este informe de originalidad me dice que 4% del documento puede ser, me marca como no original. Esto puede deberse a algunas cosas, ¿no? Podría haber plagio, pero también puede ser que haya frases de uso común que pues, se vayan repitiendo. Entonces, este porcentaje normalmente no me dice mucho. Yo puedo esperar hasta un porcentaje menor del 10% en textos en inglés, sin que eso llame la atención o sea señal de alarma. En español, como hay menor contenido en red en español, esperamos porcentajes más bajos. Y puedo irme directamente a las coincidencias para juzgarlas específicamente. Entonces, me va a decir qué fue lo que escribió el alumno y me va a decir en la página de donde lo sacó, qué dice, y yo puedo entonces juzgar si esto corresponde a un acto de plagio o no. Entonces, en ese sentido, es muy importante que las herramientas que utilicemos, bueno, solo me ayudan a encontrar este tipo de frases, pero yo finalmente como profesora tengo que hacer el juicio. Otras herramientas para las personas que no utilizan Google Classroom que pueden utilizar, el Small CO Tools que les muestro en la parte de arriba, justamente uno puede simplemente poner el texto y hace exactamente lo mismo que hace el Google Classroom, es decir, googlea las siguientes frases y me da un porcentaje de plagio. Es gratuito, es en línea y me dice las fuentes de donde los encontramos. Es aquí donde el momento en el que nosotros utilizamos párrafos enteros de libros, pues va a empezar a generarme conflicto porque voy a empezar a encontrar que muchas otras personas entregan textos con párrafos enteros de libros, ¿verdad? Entonces aquí esto es donde rápidamente lo puedo identificar. La segunda que les muestro también es gratuita en línea, se llama ThemeTexter. Esta aplicación me va a ayudar mucho más bien a comparar dos documentos específicamente. A lo mejor mi sospecha no es que dos estudiantes hayan copiado de internet, sino que se hayan copiado entre ellos. Esto, pues, pasa mucho, ¿no? Pásame la tarea, a lo mejor yo voy con otro profesor, podemos entregar el mismo informe. Entonces, tenemos esta posibilidad para comparar dos datos y ver la similitud de los datos. Esta está desarrollado específicamente para alemán y para inglés, pero funciona. Y abajo hay software especializado. Este software, tanto el Turnitin como Grammarly cuestan, entonces en ese sentido, pues la experiencia es menos accesible porque hay que pagar para poder utilizarlos. Turnitin, muchos de ustedes a lo mejor estarán ya familiarizados con este software porque lo utilizan muchas instituciones para que, pues, dentro de la institución se haga de forma automática. Cualquier documento que las personas dentro de la institución metan, automáticamente pasa por este tipo de chequeos, independientemente de la gente que lo está vigilando. Y Grammarly es un programa que uno puede descargar, ya sea institucionalmente o como persona, y lo puede utilizar no solamente para revisar si hay plagio en el documento en el trabajo de alguien más, sino también para
revisar que nosotros no cometamos accidentalmente, ¿verdad? Este tipo de mala conducta. Ahora, estas herramientas son muy útiles, tienen bastantes ventajas, pero la ventaja principal es que permitan detectar este síndrome de copy-paste pues en segundos, ¿no? Rápidamente la computadora hace este análisis por mí, no tengo yo que ir viendo, reconociendo y recordando con memoria fotográfica todo lo que conocemos, sino que pues me da un trabajo bastante rápido y me permite además ir directo a los fragmentos que quiero revisar. Y me permite además sensibilizar a los estudiantes de que es muy fácil escrutinizar su trabajo, ¿no? Porque creo que de repente a lo mejor llegan a niveles universitarios sin que se les haya hecho suficiente hincapié en el plagio, a lo mejor sí, dependiendo, pero a lo mejor no ellos están tan conscientes de que puede ser de repente muy fácil detectar el copy-paste, ¿no? Entonces, esto también es importante porque esta es una de las formas que desincentivan el plagio, es entender que sí nos pueden cachar, ¿no? O sea, que sí hay herramientas y esto nos puede ayudar a tener, digamos, una mejor forma de trabajar. Por supuesto que tienen desventajas, la principal es que no detectan todo tipo de plagios, solamente van a detectar los plagios que se puedan revisar con los algoritmos, ¿no? Digamos, una cita falsa, una falsa autoría, pues este tipo de herramientas no me va a permitir detectarlos, tengo que tener otras estrategias para poder trabajar con ellos. Y finalmente que, bueno, pues al ser software, pues es posible darles la vuelta, ¿no? Una manera que los profesores y los académicos tenemos que estar conscientes es que si los estudiantes encomillan alguna parte del documento y luego lo ponen en blanco, el documento sí lee que está encomillado, pero nosotros no podemos leer las comillas. Entonces es posible ocultar las comillas y el documento entonces no va a considerar que a lo mejor eso es plagio, a lo mejor nos da un porcentaje de plagio menor, dependiendo. Nosotros podemos mover los ajustes para que discrimine si hay comillas o no. Pero si lo hacemos todo de forma automática, a lo mejor no nos damos cuenta, los estudiantes hacen pasar como si estuviera entrecomillado y pueden pasar trabajo no propio como si fuera propio, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener claro que hay posibilidades de dar la vuelta. Otro problema, por supuesto, es el idioma. Es diferente cómo funcionan estos algoritmos finalmente en inglés que en español, que en alemán. No necesariamente tienen la misma eficiencia de trabajo. Entonces, bueno, no son perfectos los algoritmos en este sentido. Y finalmente, pues el problema principal es que no atacan el problema, ¿no? Es simplemente nos permiten a detectar el problema y tratar de ver el síntoma, pero pues queda en nosotros como profesores realmente sensibilizar a los estudiantes en la gravedad de cometer plagio y que tratemos de darles alternativas a los estudiantes para que no caigan a mi plagio. En ese sentido, creo que hay que entender las motivaciones. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, y me encantaría escuchar la experiencia de la audiencia, es que muchas veces es por ignorancia. No necesariamente hay que tener una parte de malicia detrás. Hay una parte de ignorancia, por un lado, de la gravedad del plagio, y por otro lado, pues también respecto a la parte en la que las cosas cuentan como plagio, ¿no? La parte de la falsa cita, la falsa autoría, que todo esto es mala conducta académica. Y que finalmente a quien termina afectando las consecuencias del plagio van directamente a la reputación del autor, ¿no? O la principal consecuencia del plagio es la reputación del autor y pues esta reputación del autor puede terminar arrastrando la reputación de las instituciones o de los coautores con los que esté trabajando, ¿no? En ese sentido, es importante sensibilizar a nuestros estudiantes que nosotros cuando trabajamos con alguien, también tenemos que hacernos responsables, corresponsables del trabajo que estamos haciendo. Si nuestros coautores cometen alguna falta de integridad académica, eso se va a ver reflejado también en nosotros. Si nosotros como investigadores, como jefes de industria, como jefes de laboratorio, ¿no? Permitimos que o no estamos vigilando la calidad de la integridad del trabajo académico de la gente que trabaja con nosotros, pues también nos puede terminar afectando, ¿no? Entonces, el principal problema, y eso hay que decir, ¿no? Hay que quedar muy claro, pues es la reputación tanto del autor como de las instituciones asociadas. Y una manera en la que yo creo que podemos ayudarle a los estudiantes a tratar de quitarse estos vicios
pues es enseñarles a realmente revisar la literatura, ¿no? Aprender a revisar la literatura y a citarla de forma correcta. Una herramienta que nos puede ayudar, pues son los software especializados para aprender a citar. El sitio de APA nos explica no solamente cómo citar libros y revistas y papers, sino también podcasts, series de YouTube, documentales. Es posible citar una serie de cosas que a lo mejor los estudiantes no saben que pueden citar también y por eso no las citan, pero esos están dentro de las guías de estilo. Es posible citarlas de forma apropiada, entonces no hay que saltarnos las citas solamente porque no sepamos cómo hacerlo. Y podemos utilizar también gestores de referencias, administradores de referencias, como Mendeley o Zotero, dependiendo cuál es el que les guste utilizar. Estos nos permiten escribir la cita de lo que queramos ya en el estilo que elijamos. No es necesario trabajar con el estilo APA, ¿verdad? Hay otros estilos y estos gestores y administradores de referencia, de forma automática, nos van a hacer las referencias en el estilo correcto. En los medios, a lo mejor si uno se mete al tema de plagio, una parte interesante que podemos encontrar es el caso del cazador de plagios, Stefan Weber, originario de Austria, que dicen, apodan en los medios de comunicación el terror de los académicos y políticos en las esferas germanoparlantes, porque ahora trabaja como consultor en comunicación para la detección del plagio. Él justamente utiliza, entre otras cosas, el programa Turnitin, pero conoce de muchas maneras como este tipo de formas que la gente utiliza para darle la vuelta, etcétera. Y pues se ha ido a la yugular contra grandes personas en las esferas germanoparlantes. Entonces, bueno, es un personaje un poco controversial y que ha tenido una repercusión muy grande, ¿no? Incluso personas que han demostrado que han cometido plagio y que, bueno, como consecuencia han incluso perdido los títulos universitarios, ¿no? Y sus carreras, ¿no? Entonces, es interesante, por ahí les dejo una referencia del New York Times si quieren leer acerca de los casos que ha él estudiado, ¿no? Y las consecuencias que ha tenido. Otro diferente, pero muy importante, es la fabricación de resultados. Esta es otra forma de cometer fraude académico y que pues lo podemos encontrar tanto en el aula como fuera del aula. Hay algunas señales de alarma, principalmente pues la falta de transparencia, ¿no? No hay acceso a los datos sin procesar. Esto puede ser desde hojas de Excel, bases de datos, bitácoras. Si no es posible acceder a estos datos sin procesar, esto debería llamarnos la atención. Es normal que, bueno, haya, digamos, mucha confidencialidad en los datos, sobre todo previa a la publicación, pero cuando uno publica o anuncia que tiene cierto hallazgo, no solamente son los datos que uno quiere, ¿no?, tener para decir que está detrás, sino pues tener los datos de dónde provienen esas conclusiones. Entonces, no tener acceso a estos datos es una señal de alarma. Otra señal de alarma es que los resultados sean absolutamente revolucionarios. A lo mejor, como dicen por ahí, a lo mejor parecía demasiado bueno para ser verdad y efectivamente no era verdad. Las prácticas experimentales pueden ser sospechosas y esto se ve cuando tenemos algún individuo excepcional que trabaja al triple de tiempo que los demás, ¿no? A la triple de velocidad. Puede sacar resultados que nadie más saca. Logra hacer síntesis que absolutamente nadie más puede reproducir. Esto pues llama la atención, ¿no? O sea, esto no quiere decir necesariamente ninguno de estos son, por supuesto, razones para decir esto seguro es mala conducta científica, pero pues son cosas que nos permiten decir, bueno, me quisiera averiguar más, ¿no? O sea, todo esto está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues la propensidad para decir mentiras, ¿no? Dado que a lo mejor algunas mentiras pequeñas pueden ir creciendo a ser mentiras cada vez más grandes. En los datos, bueno, en algunas de las situaciones que ha habido mala conducta muy grave, pues a veces esto ha crecido tanto que una posibilidad para retractarse de forma sincera devuelve ya casi imposible, ¿no? Por el tamaño de las cosas que pueden generar. Nosotros en español muchas veces a esta fabricación de resultados le llamamos el cuchareo. El cuchareo es una de esas formas que podemos encontrar en el aula, sobre todo en los laboratorios de enseñanza experimental, y eso es lo que tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar que no ocurra
el cuchareo dentro de nuestras aulas y tenemos que incentivar a los estudiantes a que reporten. Tenemos que entonces vigilar justamente que tengan una buena documentación de los experimentos que están llevando a cabo y pues que tengan realmente los resultados que dicen tener. Aquí hay dos conceptos que nos son útiles. Yo creo que ambos se considerarían como cuchareo de datos en español. En inglés uno de estos se le conoce como dry labbing, que es esta idea de inventar resultados que no se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, esta idea de adivinar cómo serían los resultados. Esto con frecuencia, además, lo llevan a cabo individuos que saben lo que están esperando, ¿no? Se imaginan cómo va a salir y entonces se ahorran mucho tiempo y no llevan a cabo el análisis, ¿no? Entonces, esto es justamente una de las razones por las que cuando los experimentos se hacen en tiempos inusualmente cortos, podemos sospechar de la fabricación de resultados. Cherry picking se refiere a elegir los resultados que dan los resultados que quisiéramos, ¿no? Maquillar los datos para inclinarnos hacia donde queremos llevar. Y eso es importante mencionar, que la fabricación de resultados no es simplemente la creación de resultados, es también la omisión de resultados que existen. Entonces, fabricación de resultados podría decir que es un resultado que no dio lo que quería y lo elimino. Eso también es parte del cherry pick. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. A lo mejor lo vieron alguna vez en redes sociales. Esto ocurrió ya hace casi 10 años, donde se publicó un artículo en Organometallica, pero este artículo todo funcionaba muy bien, todo estaba muy bien, la química excelente, excepto que, pues, ¿quién realmente lee la parte de lo que se conoce como contenido suplementario, ¿no? El supporting information, pues a las personas que les interesa realmente repetir, reproducir este tipo de cosas, y escondido en la página 12 de la información complementaria, estaba esta pequeña nota que es por parte del investigador principal que le dice a su estudiante, por favor, aquí tienes que poner los datos que faltan, dónde están los resultados de NMR. Y, por cierto, pues el análisis elemental, pues invéntatelo, ¿no? Entonces dices, qué fuerte. Por un lado, está el investigador diciendo, oye, aquí falta información que tiene que estar porque es lo que demuestra que tal. Y este otro análisis, pues ni me interesa, análisis elemental, invéntate cualquier cosa, ¿no? El invéntate cualquier cosa, esta es la práctica del dry labbing. Esto se puede evitar, pues simplemente no poniendo el resultado. No era necesario poner este análisis elemental. Si era necesario poner el análisis elemental, pues hay que realizarlo. Y si no se están obteniendo los resultados que se quieren, que es la tercera opción, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, este documento no está retractado, pero está corregido. Esto ya pueden ver por eso que tiene este detalle, porque pues un error que a lo mejor las personas aquí en la audiencia que trabajen con análisis elemental piensan, ay, es que el análisis elemental nunca sale como yo quisiera, pero esto significa que este investigador está absolutamente asociado con esto, ¿no? Con esta mala práctica. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que pensemos que la viralización de este tipo de cosas es algo que encontramos, ¿no? Este caso estaba absolutamente perdido dentro de la información suplementaria para página 12, pero una persona lo detectó, una persona que tenía un blog, de ese blog pasó a Twitter, de Twitter se viralizó, terminó en las noticias, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante sensibilizar a los estudiantes y, pues, bueno, a todo el mundo, ¿no? Porque aquí finalmente esto es algo que también, pues, queda mal los editores y los revisores que tampoco lo cacharon a tiempo, ¿no? Esto, pues, finalmente no es un caso muy grave, es un caso que me parece simpático y por eso se los comparto, pero un caso que sí es mucho, mucho más grave y que a lo mejor también lo conocen porque esto estuvo mucho en las noticias, es el caso del dry labbing que realizó la química analítica Annie Duper. Ella trabajaba en un laboratorio forense y falsificó los resultados de análisis de drogas y puso, o sea, lo que ella hacía era, tomaba 10 muestras, si las veía suficientemente parecidas, analizaba una y daba ese mismo resultado para todo. Y lo que pasaba es que, pues entonces no realizaba estos análisis y marcaba como positivo
pues todas las sustancias que le llegaban, ¿no? Esto creo que además es un caso muy interesante porque nos muestra mucho de esta parte del incentivo para fabricar datos. Ella no era una persona famosa, ella trabajaba en un laboratorio como analista y su mayor incentivo era ser la mejor en su laboratorio, ¿no? Ella quería, o por lo menos eso es lo que perciben sus colegas, porque ella nunca ha hablado con los medios, sus colegas y sus jefes siempre han percibido que ella quería ser la superestrella. Ella quería ser la mejor en el laboratorio. Y para ella, ser la mejor en el laboratorio, pues significaba que todas las pruebas salieran positivas independientemente de la realidad de las muestras. Y esto es muy grave. Y este es un caso que a mí me gusta mucho compartir con mis alumnos y me gustaría invitar a todo el mundo que comparte este caso, porque las consecuencias son muy, muy graves, dado que más de 30.000 personas estando en la cárcel, estaban en la cárcel porque había una evidencia firmada por esta persona de que esas personas habían tenido en sus manos cocaína o heroína o alguna otra droga ilegal. Entonces, es un caso muy escandaloso, muy preocupante, porque finalmente esto pues abrienta en tela de juicio esta idea tan importante que tenemos acerca de la neutralidad de la ciencia y pone, ¿no? O sea, pone en riesgo pues la credibilidad no solamente de ella, sino de su laboratorio y de las ciencias forenses, ¿no? O sea, de la química, del análisis químico. Entonces, es importante que nosotros no solamente no cometamos este tipo de fraudes de fabricación de datos, sino que sensibilicemos a nuestros estudiantes y a todo el mundo que vigilar este tipo de comportamientos es importante para todos porque finalmente es la reputación de los químicos la que va de por medio. ¿No? No es solamente la reputación de este individuo, sino de las instituciones y de la ciencia como tal. Entonces, es un caso importante y creo que debemos de utilizarlo como para ver las consecuencias en la vida real de los individuos de la fabricación de resultados. Para desincentivar esto, pues yo creo que lo más importante, y estoy segura que ustedes tendrán experiencia similar, pues es importante que los estudiantes entiendan que los resultados que ellos obtienen son los resultados que son y que esos son los que hay que poner, ¿no? Y ellos traen ya mucho estrés, o sea, de forma innata, ¿no? O, bueno, no innata necesariamente, pero ya hay mucha presión para no equivocarse, para que obtengan exactamente lo que ellos creen que tienen que obtener, ¿no? Esta presión de decir, a mí me dijeron que tengo que salir así y tengo que hacer todo lo posible para que salga así, ya llegan con esa presión. Y es importante que en este momento se desincentive este tipo de motivaciones, de tratar de ser los que más resultados obtienen, ¿no? O los que tienen la pureza de la síntesis más alta. Necesitamos saber cuál es la pureza real, ¿no? Eso es lo que realmente nos interesa. Entonces debemos explicar y en ese sentido incentivar por qué existen las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Que permiten esta repetibilidad, esta reproducibilidad de los documentos, de los experimentos y las buenas prácticas de la documentación. ¿Cuál es el uso correcto de las bitácoras? ¿Y qué otro tipo de herramientas podemos utilizar, además de las bitácoras en papel, ¿no? Las bitácoras digitales, por ejemplo, o qué otros sellos, ¿no? Colaborativos podemos trabajar para asegurarnos que podamos siempre trabajar de forma transparente, ¿no? Entonces, de alguna manera, incrementar la transparencia en el trabajo experimental y enseñarles qué herramientas pueden ellos utilizar, pues nos permitirá que pues vayamos desincentivando este tipo de cosas. Esto en química sí es un problema, pero no es tan problemático como en otras ciencias, en específico las ciencias biológicas y médicas, son donde encontramos mayormente esto. En los medios les quiero presentar este caso, no sé si han escuchado hablar de Elizabeth Vick, la detective de imágenes. En Twitter la pueden encontrar y pueden encontrar en muchos lugares haciendo referencia a ella, porque ella ahora trabaja como consultora en la detección de imágenes. Entonces ella se ha ido a muchos, no solamente ella, pero ella es, digamos, la más visible, pero ya hay un gran grupo de personas que se van a papers ya publicados y revisan las imágenes y hacen detectives en las imágenes que están viendo para encontrar si no hay manipulación de imágenes. Ahora sí, es nuevamente, esto podemos imaginarlo como el plagio, ¿no? Porque también es un control C, control V,
donde cambian de lugar las bandas en los geles de electroforesis, y pues esto puede derivar en cosas muy, muy graves, muy sonadas, por ejemplo, donde ella estuvo involucrado, son casos que tengan que ver con COVID, ¿no? De hecho, ella estuvo mucho en las noticias porque pues la amenazaban prácticamente de muerte, porque encontró que muchas de las imágenes de ciertos papers, ciertos resultados, eran imágenes manipuladas. Entonces ustedes pueden encontrar en redes este tipo de discusión, donde tal cual encuentra papers o que está ella estudiando o que ya se fueron retractados, y invita a las personas a encontrar qué manipulación, qué problemas hay en las figuras. No son obvios de repente a primera instancia, y a veces algunos de los ejemplos que pone, a mí me parece imposible encontrar las manipulaciones de las imágenes, en otros uno la empieza a encontrar luego, pero con frecuencia podemos ver que es la misma imagen pero rotada, o que copian y pegan cosas que no deberían hacer, y entonces pues se crean resultados que no eran. En particular, en las noticias está ahorita mucho el tema del Alzheimer. Más o menos el 50% de los fondos para el estudio de Alzheimer tienen que ver con una proteína en particular, que resulta que no aparece en ninguna de las electroforesis de forma genuina. Todas las imágenes que están con esto son imágenes manipuladas. Otro que de hecho, por favor, quiero que vean, es de hace una semana, ¿no? Este es un paper justamente, 17 retracciones, pues de un premio Nobel, ¿no? Entonces tenemos que hay montones y montones y montones de imágenes falsificadas, y puede resultar muy sencillo, muy atractivo manipularlas. Muchas de las personas consideran que a veces es necesario manipular las imágenes para a lo mejor aumentar el contraste, permitir que se vean mejor, lo cual por sí mismo está bien, pero es necesario tener siempre de la mano las imágenes sin editar. Y por otro lado, también es muy importante pensar en que, bueno, una cosa es incrementar el brillo o corregir una banda para que se pueda apreciar bien, y otra cosa es poner una banda que no estaba, ¿no? Que eso es el tipo de cosas que suceden en este tipo de casos. Entonces, los invito a ir a la línea de Twitter de la doctora Vic para que vean este tipo de ejemplos. Las consecuencias, entonces, de las que hemos de sensibilizar a nuestros estudiantes de la fabricación de datos, es justamente esta parte del desvío de atención y recursos hacia propuestas que resultan no tener sustento real, como el caso del Alzheimer. Ahorita hay una crisis muy grande respecto a si esto es o no es. No hay todavía una conclusión, no sabemos, todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero hay una sensación de una gran frustración, porque muchísimos estudios y fondos se han ido a atacar unas proteínas en particular, que resulta que toda la evidencia de estas proteínas pues es fabricada, ¿no? Y esto además pues quita el foco de otras propuestas genuinas que a lo mejor podrían ser propuestas que tengan más futuro, ¿no? Esto además está súper ligado con el esparcimiento de información falsa. No estoy metiéndome en algunos casos, a lo mejor muy conocidos, que ustedes habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de datos de Andrew Wakefield para el tema de las vacunas y su relación con el autismo. Este caso no lo pongo porque, bueno, es muy conocido por la mayoría. Si no lo conocen, los invito a revisar este caso, pero es un caso de fabricación de datos, y esto ha generado muchísimo esparcimiento de un escepticismo mal colocado, ¿no? O sea, hay una parte de escepticismo sano, pero la fabricación de datos nos rompe totalmente la confianza con el ámbito químico, el ámbito científico, y la ruptura de esta confianza pues es tierra fértil para el esparcimiento de información falsa y pseudociencias, ¿no? La debilitación de la confianza en la ciencia pues es una de las consecuencias más graves de la fabricación de datos. Y no menos grave, por supuesto, es los daños a la vida de las personas, ¿no? Toda esta esperanza, tratamientos médicos, y bueno, como ya vimos el caso de Annie Dukan, pues es muy grave, ¿no? Que que se fabriquen datos. Entonces, esto va muy de la mano con la última que voy a tratar de ver ya más o menos rápido porque estamos sobre el tiempo, respecto a las interpretaciones falsas y el conflicto de intereses.
Entonces, finalmente, conflicto de intereses puede ser, por ejemplo, en el caso de Andrew Wakefield, que había una patente para elaborar una nueva tipo de vacunas, entonces quería él desacreditar las vacunas que ya existían para irnos a esta nueva vacuna de la que él tenía la patente. Entonces, eso es finalmente un conflicto de interés. Y los conflictos de interés no necesariamente son siempre tan graves, ¿no? Esto pues puede ser al final la motivación, ¿no? La motivación de los estudiantes, hay un conflicto de interés dentro de yo quiero sacar 10 o yo quiero hacer bien esta práctica de laboratorio, ¿no? Entonces, estas motivaciones nos empujan muchas veces a las interpretaciones falsas. Entonces, podemos tener todos los resultados correctos, todos los resultados que queremos, y los podemos interpretar de forma falsa o de forma errónea. No quiero decir de forma errónea porque, pues, finalmente la equivocación no es una mala conducta científica. Entonces, sí es importante que siempre que vayamos de la mano con la parte de tratar de minimizar, desincentivar, mitigar la mala conducta científica, pues la mejor manera de hacerlo es abriendo mucho espacio a la honestidad y al no castigar los errores, las equivocaciones de forma muy grave. Entonces, una interpretación falsa puede ser un error, ¿no? Y no me refiero a eso cuando hablo de mala conducta científica. Cuando hablo de mala conducta científica me refiero a una interpretación mal pensada a propósito con el objetivo de llegar a una conclusión donde está mi interés puesta, ¿no? Entonces, como un ejemplo, es encontrar cuánto asbesto o si hay presente asbesto en el talco. Yo puedo llevar a cabo un análisis químico y no detectar asbesto en el talco. Pero hay varias maneras de presentar este mismo resultado, ¿no? Una manera de decirlo es, tajantemente, no hay asbesto en el talco. Una diferente manera de decirlo sería, el análisis no detectó asbesto en el talco. Y la tercera manera que podríamos a lo mejor pensar es, la cantidad de asbesto que hay en el talco está por debajo de los límites de detección del método. Y estoy segura que ustedes podrán pensar en otras maneras de decir esto también, que no concluya necesariamente de forma falsa, porque esto pues es un caso real donde se realizaron varios análisis de talco, no se detectó asbesto y se continuó comercializando, pero el método que se estaba utilizando no era suficientemente sensible para detectar asbesto en la muestra que se estaba trabajando. Entonces, bueno, asbesto nuevamente, un caso literalmente de química donde vemos pues un problema grave, ¿no? Y este es un problema que nos afecta pues a todos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también sensibilizar a los estudiantes a no concluir lo que ellos creen que tienen que concluir. Es muy fácil, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, a lo mejor quien está fondeando el proyecto le gustaría tener tal resultado y esto es lo que veo, voy a concluir con mucha confianza este resultado que él quiere que concluya. Pero tenemos que tener cuidado todos los actores que estemos involucrados en realmente decir qué es lo que encontramos en nuestros experimentos, aunque lo tengamos que decir con más palabras, ¿no? Para asegurarnos de que el mensaje que estemos mandando sea el correcto. Y aquí les quiero poner otro ejemplo de la vida real, espero les guste. Hice recientemente un examen a mis estudiantes, donde pues les pedí que determinaran la cantidad de vitamina C. Ay, me parece que me salté la parte de vitamina C que tendría que estar aquí escrito. Tenían que determinar el porcentaje de vitamina C que contenía una bebida que reportaba tener X%. En otras palabras, cada estudiante recibió un examen diferente. Algunos la bebida Vitesport reportaba contener 50%, otros 60%, otros 70% de vitamina C por porción. Ojo, no estaban analizando vitamina C pura, sino de la ingesta diaria recomendada. Esto quiere decir que, y eso es lo que los estudiantes no vieron, es perfectamente factible obtener porcentajes muy desviados de lo que reportaba la bebida. No hay ninguna razón para suponer que tiene que ser exactamente la que dice. Y les quiero mostrar aquí, pues, algunos ejemplos de los resultados. Resultaba que el experimento tenía que encontrar que estaba 10 veces más concentrada la vitamina C de lo que decía
la etiqueta del producto. Entonces, si la etiqueta decía 50%, los estudiantes tenían que encontrar 500%. Este problema tenían que haberlo resuelto aproximadamente en 10 minutos y 1 hora después los estudiantes estaban totalmente estresados, no sabían qué hacer porque no podían ellos entender que el resultado diera tan diferente de lo reportado en la bebida. Y desafortunadamente, solamente de todos los estudiantes que presentaron el examen, únicamente un estudiante puso el valor que obtuvo genuinamente. Los demás estudiantes se vieron tan frustrados en que no encontraban un valor semejante a lo que reportaba la etiqueta, que manipularon los datos. Y algo que me pareció muy simpático es que engañosos pero mañosos. Cada quien encontró una forma diferente de alterar estos resultados. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en lugar de una porción de 250 mililitros, como era el experimento que le correspondía a esta persona, pues puso 25 mililitros. Otra persona me pone todo el análisis dimensional correcto, pero cuando uno computa los datos en la calculadora, no le da el resultado que reporta. Otra persona por aquí nos pone el análisis dimensional correcto con las unidades correctas, pero cuando lo traspasa a la siguiente línea, pues se equivocó de repente por 10 a la menos 2, ¿verdad? Pasó de 10 a la menos 3 a un 10 a la menos 5, como pueden ver aquí. Entonces, lo que estos estudiantes están haciendo es, están manipulando a sabiendas los resultados experimentales para tratar de obtener ese 10 en el examen, porque ellos creen que ese 10 en el examen lo van a obtener si obtienen el número más cercano posible a lo que reporta la bebida. Entonces, bueno, a mí me pareció un evento interesante. Esto fue motivo para reflexionar en el aula y fue una conversación finalmente muy, muy agradable con los estudiantes que reflexionaron y dieron a la semana siguiente, pues, explicación, ¿no? Porque eso hay que decirlo, ellos admitieron que habían cometido estas falsedades inmediatamente. No fingieron que se habían equivocado, admitieron abiertamente que habían manipulado los resultados para tratar de tenerlo y pudimos discutir pues qué tan grave era esto y pues expresaron su motivación, que era este estrés y esta inseguridad de sentir que no lo estaban haciendo bien, ¿no? Entonces aquí creo que algo que debemos incentivar mucho en el aula, pues es convencer a los estudiantes que tengan confianza en sí mismos, que confíen en los números, que confíen en su trabajo y que ellos respalden su trabajo, que pongan lo que hicieron y que expliquen exactamente cómo fue lo que obtuvieron. Y finalmente, si se hubieran equivocado, pues podríamos dar retroalimentación de cómo se equivocaron, no pasa a mayores, pero que siempre mantengan la honestidad, porque esto que están haciendo, pues finalmente es muy grave. Lo que fue muy, muy agradable la discusión, reconocieron la falta y bueno, ellos propusieron cómo cambiarían esto en ellos, ¿no? Entonces creo que esto es una buena oportunidad de reflexionar en ese sentido. Y bueno, pues finalmente ya nada más para finalizar, que ya estoy por encima del tiempo, nada más pues los invito a que revisen algunas fuentes que pueden ser interesantes, dado que pues hemos visto pocos casos, pero hay muchos casos. Si se meten a la Wikipedia van a encontrar muchos listos de casos de mala conducta científica, pero nada más y de forma interesante de todos los casos reportados en esta lista en particular, 48 son de biología y ciencias médicas y 4 de química. Entonces, no pareciera que llegan tanto a medios de comunicación estos casos de química que encontramos, pero sí hay. Y bueno, vale la pena por ahí echarle un ojo. Yo seguía muchas redes sociales que ponían casos como el que les mostré del paper. Hay bastantes más. Desafortunadamente no les puedo compartir el blog donde lo seguían, se llamaba Kenbark, pero está deshabilitado el blog actualmente, entonces no se los comparto por esa razón. En la parte mediática pueden ver, por supuesto, el caso de Sonja Farak. Sonja Farak, otra química analítica. Ella no falsificaba los resultados, más bien trabajaba bajo la influencia de las drogas que estaba analizando. Pueden ver el documental en Netflix. Y esto es otra vez un caso importante acerca de la reputación de los analistas, ¿no? Ella, al estar bajo la influencia de las drogas, destruye absolutamente su reputación
y con eso destruye totalmente su trabajo, ¿no? Y entonces, pues todas las personas que habían sido convictas bajo los análisis que ella había realizado, tienen derecho a apelar. Y por otro lado, tenemos estos dos podcasts también acerca de la mala conducta científica. El de abajo del Science Slot Machine hablan principalmente de plagio y de la influencia en Alemania. Y al que está arriba es una conversación general, un poco de todo. Citan más casos y sobre todo se clavan mucho con el caso de Andrew Wakefield. También los invito a revisar estos dos blogs. Por un lado, Retraction Watch y por otro lado, Pop Peer, donde pueden ver pues qué está pasando en tiempo real en términos de papers que están actualmente bajo escrutinio por sospecha de mala conducta. También pueden meterse a la página de él, en la Oficina de Integridad de Investigación en Estados Unidos. Y bueno, pues hay, por supuesto, muchos otros papers. Simplemente usar la palabra mala conducta científica, etcétera, pues saca un montón de papers que justamente estudian este tipo de casos. Y bueno, pues los créditos a la imagen que estoy poniendo de fondo de pantalla y finalmente, pues agradecerles su tiempo y muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias, Dani. Unos más por si quieren googlear algunos nombres interesantes. Pedido. Muy bien. Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, todo lo que nos platicaste. Yo pienso que por ahí existe un estereotipo, ¿no? Respecto a los científicos, cómo somos los científicos, y tiene muchas partes el estereotipo, pueden ser varios estereotipos, pero uno de tantos es el de que, como si fuéramos de otro planeta, ¿no? Como si el mundo y la actividad humana fuera distinta para los científicos. Me imagino que eso pasa con otros gremios, no nomás con los científicos, que consideran como que son distintos y que no somos distintos, ¿no? Pero pues la ciencia es una actividad humana, entonces pues los humanos somos iguales en todas las actividades, ¿no? Obviamente estadísticamente, no quiere decir que todos, ¿no? Sean malas personas, siempre sigo pensando que somos más los buenos que los malos. No, por supuesto, pero, por supuesto. Pero sí existe, o sea, también negar y decir no existe, nosotros somos aparte, nos conocemos aparte, pues no, ¿verdad? Entonces, pero está muy bien, está muy suave. Y luego, bueno, ahí podríamos platicar de esto todo el rato, pero también tenemos que dejar un poco a la audiencia que platique. Y además yo digo algo, muy interesante lo de la vitamina C. Buenísimo tu experimento de la vitamina C, bueno, experimento con tus alumnos, porque ahí se ve que a ellos no les ha caído el 20 de qué se trata la ciencia, ¿no? O sea, se trata de reportar tu resultado, ¿no? Pero ellos más bien están pensando en quedar bien, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hacen que el resultado sea distinto del que está en la etiqueta? No se imaginan también que, pues, que pueden hacer trampa, ¿no? Los que están vendiendo el producto, y entonces dicen, mejor, por si las moscas, mejor lo cuchareo y lo cambio, ¿no? Entonces, está muy bien. Pero sí, en efecto, la honestidad intelectual, de eso se trata. O sea, no nomás hay honestidad económica o monetaria, también hay honestidad intelectual. Entonces, pues tú tienes que reportar lo que es y tienes que comportarte como eres, y si ves algo malo tienes que decir, etcétera. Entonces, este nombre, ese está así, buenísimo. Todo, Y de todo. hecho, contestando un poco lo que dices, una figura que encontré preparando esto es que más o menos la mala conducta científica es como del 4% en una de las investigaciones que se hizo. Entonces, seguimos siendo efectivamente, la mayoría no comete, el 96% no comete fraude científico. Entonces, Claro. siguen siendo más los buenos, Sí. pero finalmente las consecuencias de ese pequeño porcentaje pues pueden ser muy graves, ¿verdad? Claro. Y sí. Y yo creo que finalmente otra cosa que se ve mucho en redes hoy en día es hay que desestigmatizar, retractar papers. Eso no debe ser un estigma, porque debemos de poder desestigmatizarlo para que cuando uno comete una equivocación, poder retractar las cosas sin que esto sea una mancha, o sea, que lo que sea una mancha a la reputación sea la mala, o sea, hacerlo de forma negativa, ¿no? Con una connotación de engaño. Sí. Pero permitir las equivocaciones y que se puedan hablar abiertamente, interpreté mal, me equivoqué,
no pasa nada, ¿no? Claro. Seguir, hay que, eso yo siento que nos falta todavía, pero se está dando, se está dando. Sí, yo creo que ese 96% también tiene que ver con la estructura de la ciencia misma, ¿no? Este asunto de que siempre hay árbitros que son pares tuyos y que están en el mismo línea de investigación, y también el asunto de que sea público, o sea, porque tú publicas tus resultados y cualquiera los puede leer y cualquiera los puede intentar reproducir, y eso hace que sea menor, ¿no? De lo que podría llegar a ser el asunto de los fraudes y la conducta científica mala, ¿no? Pero bueno, ya no hablo más yo. Aquí alguien dice, ¿cuán importante es reflexionar sobre estos temas? Muchas gracias, es un agradecimiento. Buenas tardes, gracias Sociedad Química de México y también a la doctora Franco Bodek por compartir la información. Y luego, aquí hay una un poco más larga, dice, que no es pregunta, es también una felicitación, dice, envío una sincera felicitación y un abrazo a mi querida exalumna del bachillerato. Esas medallas de Olimpiada de Química siguen brillando a la luz de tu brillante carrera e impacto de tu trabajo. Espero pronto coincidamos y nos puedas dar una conferencia a los estudiantes de educación media superior. Comenta la maestra Rosa María Catalán. Muchísimas gracias, Rosa María. Con gusto. Luego, alguien más, todos van por ahí todavía. Una plática muy, muy interesante. Muchas gracias por compartir. Y la pregunta es, ¿dónde pondrías la línea entre ser intolerante ante el plagio, sin importar su tipo, y sensibilizar, enseñar a los estudiantes y a los colegas de que se conduzcan con ética? Muchas gracias. Eso me parece un excelente punto. Eso, de hecho, en el libro que les recomiendo de Plagio y Ética, una de las recomendaciones para mitigar el plagio es poner políticas claras del plagio, ¿no? Y eso podemos hacer en el aula, porque finalmente hay una parte donde efectivamente puede haber de repente situaciones, no me viene directamente cuál, ¿no? Alguna situación que mitigue la gravedad, ¿no? A lo mejor se le ocurre la misma idea a dos personas en dos tiempos diferentes y una publicó primero y la otra no atribuye, ¿no? O sea, tenemos este tipo de casos, pero en el aula yo creo que lo que es muy importante es dejar las líneas muy claras, ¿no? Decirle a los estudiantes qué vamos a plantear primero y tener, digamos, una política clara dentro del aula. Esto yo creo que es lo más importante, poner lineamientos, poner una guía. Porque finalmente, insisto, yo no creo que todo acto de estos que me encuentro sean casos de malicia, ¿no? Y entonces la absoluta intolerancia pues puede ser de repente contraproducente. Lo que hay que es encontrar las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a las personas a realizar plagio? Y poner límites claros de las consecuencias previas a poner, digamos, previo a trabajar, ¿no? Entonces, antes de la entrega del documento, dejar muy claro cómo se va a revisar el documento y cuáles van a ser las consecuencias si el documento no cumple con ciertos estándares. Esto puede poner un poco nervioso a los estudiantes, porque sí los pone nerviosos, pero pues también en ese sentido hay que poner, bueno, a ver, no te voy a calificar con un porcentaje de coincidencia, ¿no? Vamos a revisar las cosas, ¿no? Entonces, sí es importante yo creo que esa recomendación es muy importante, es tener una guía de qué hacer en cada caso. Sí, claro que sí. Va por el mismo camino esta otra pregunta. Dice, ¿por qué existe tanta presión en los estudiantes para obtener cierto resultado? ¿Por qué el obtener otros resultados o resultados negativos no es reportable? ¿Acaso esa no es información valiosa? El tener que obtener cierto resultado, sí o sí, termina por doblegar la ética de los estudiantes e investigadores. Eso creo que es un muy buen punto. Eso no sabría explorar perfectamente la mente humana como para decir exactamente la razón por la que sienten esta presión, pero yo creo que en el caso de los estudiantes del examen que les mostré, es un asunto de falta de confianza en sus métodos. Yo creo que en ese caso era una parte en la que no se les ocurre que ellos puedan estar bien, ¿no? O sea, traen de alguna manera a lo mejor un poco desmoralizados. Y por otro lado, o sea, tienen razón en sospechar cuando un resultado es muy diferente a lo esperado. Eso debe ser
una bandera roja, si algo es muy diferente a lo esperado, algo está pasando. Entonces, ahí bien, y lo que yo creo que hay que discutir ahí es muy bien, ese instinto hay que escucharlo, y está muy bien que haya ocurrido, y hay que nutrir ese instinto de a ver qué está pasando, pero por otro lado, también nutrir, hay que tener confianza si el trabajo que estás haciendo está bien hecho, tienes que poder defenderlo, ¿no? O sea, también esa importancia de defender el trabajo de uno. Creo que la presión para tener un objetivo en particular es esta parte en la que de repente se nos olvida que los demás pueden tener incentivos, ¿no? Para mentir. Entonces, si me llega una bebida que dice contener ácido ascórbico, pues no necesariamente hay un incentivo para quien produjo esa bebida Claro. de revisarlo, ¿no? A lo mejor yo soy el incentivo, a lo mejor yo soy el analista que va a ser el incentivo para esa compañía de poner la información correcta. Entonces, tenemos que pensar en cuáles son las motivaciones por las que estamos haciendo las cosas y analizarlas. O sea, y realmente preguntarnos, ¿por qué me enamoré tanto de mi hipótesis? ¿Se vale enamorarme de esa forma de mi hipótesis o tengo que aceptar que mi hipótesis puede no ser correcta, ¿no? Entonces, y aceptar que las cosas no salen como siempre queremos, es doloroso, pero es una lección bien importante. Sí, claro que sí. Fíjate que yo pienso que también, aparte de todo lo que tú has dicho, que hay algo de que nosotros en la escuela, los profes, castigamos mucho el error. En vez de, está bien, no hay problema. Y entonces ellos están, pero no nada más en el área científica, ¿no? En cualquiera, ¿no? En español o en historia. Entonces no te puedes equivocar porque detrás de la equivocada viene una regañiza, ¿no? La regañiza puede ir en forma de calificación o puede ir así, tal cual. Entonces sí, creo que nosotros tendríamos, o sea, eso hace ver mal a la ciencia porque no es así la ciencia. O sea, parecía como que en la ciencia solo hay resultados, todos los resultados son correctos, ¿no? Y que nunca nadie se equivoca, pues eso no es cierto. Ahí menos que en ninguna otra, ¿no? Ahí, pues, si hay algo que caracteriza a la ciencia es que puedes estar cambiando, haciendo otras hipótesis, etcétera. Es muy dinámica, ¿no? Pero bueno, y luego la otra es que, bueno, ¿qué iba yo a decir? Bueno, sí, ya me acordé. El asunto de la confianza, ¿no? En los resultados. Cuando descubrieron el argón, ¿sí? Había un físico que era el que estaba haciendo toda la parte esta de la destilación del aire, ¿sí? Lo licuaban primero y luego lo destilaban fraccionadamente. Y había el químico, ¿sí? Entonces, había un resultado raro en cuanto a la densidad, ¿sí? Del aire. Entonces, podían ser dos cosas. O que hubiera un nuevo elemento, o que la densidad del nitrógeno estuviera mal calculada, ¿sí? Entonces lo que hacen es que el químico prepara nitrógeno por otro lado, a partir de amoníaco, no sé de qué cosa lo hizo, y el físico vuelve a hacer sus resultados, ¿no? Con su destilación fraccionada y ya saca la densidad del nitrógeno. Entonces los dos tienen la densidad, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro es de una milésima, de menos de una milésima. Ve la densidad, ¿sí? Pero ellos están tan seguros de que lo hicieron bien, de que trabajaron correctamente el experimento y que hicieron bien la medición ambos de su densidad, que dicen, no, aquí hay otra cosa, a fuerza tiene que haber otra cosa. Entonces, muy interesante eso. Pero bueno, más preguntas. ¿Dónde está el límite para distinguir una interpretación falsa y una errónea? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que ahí un poco tiene que ver con la motivación, ¿no? Y si se está tratando de llegar específicamente a una conclusión. Una interpretación falsa obliga a tus resultados a verse de una manera. Una equivocación puede ser, pues, simplemente que no tienes un buen diseño experimental o a lo mejor no tienes un buen manejo de la estadística o suficiente. Y aquí yo creo que lo que podemos intervenir es justamente lo que comentaba Linio, es pues la intervención de terceros, ¿no? Si yo fuerzo a mis resultados a verse de una manera, esa va a ser una interpretación falsa, pero una equivocación podría ser si ambos vemos los mismos resultados y no llegamos a la misma conclusión, algo está pasando, ¿no? Entonces,
esa es la parte en la que es importante tener acceso a los resultados de los demás y poder correrlos de otra manera, de poder tratar de revisar los métodos, ¿no? La parte de los métodos en ese sentido es importantísima. Si a mí alguien me enseña una serie de resultados, una serie de conclusiones, pero los métodos están mal hechos o no siguieron los métodos que decían, bueno, ahí eso puede ser una equivocación. Pero entonces todos tenemos que poder concluir lo mismo o opinar sobre esto justamente para ver si llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Esa sería una parte de la interpretación. Por ahí hay un libro muy famoso, ¿no? Mintiendo con estadística. Entonces, eso también es una de las cosas que puede hacer. O sea, yo puedo presentar los datos y presentarlos de una manera que alguien que no los interprete con cuidado, los interprete como yo quiera. Entonces hay que tener mucho cuidado en los métodos que estamos utilizando, que lo sepamos usar, ¿no? Y que cuando nosotros interpretemos los resultados de alguien más, podamos hacer un recorrido de principio a fin de cómo llegaron a esto, ¿no? Yo creo que esa sería una guía un poco para poder encontrar la intención de engañar y forzar un resultado a la de una ignorancia del método o una equivocación más sincera. Sí, aquí hay otra felicitación. Dice, muchas felicidades a la doctora Franco. Muy interesante su ponencia, buena reflexión y excelente experimento estudiantil. Y luego aquí hay otro comentario. Dice, una de las estrategias que mejor me ha funcionado en el aula es la evaluación formativa. Reconocer qué fue lo que falló y corregirlo. Es la línea de Neus Martí de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias. Sí, esa es una parte muy importante. Y yo creo que eso justamente regresa al comentario del doctor Plinio, donde justamente cuando tenemos una enseñanza que es meramente punitiva, ¿no? Cuando la evaluación es punitiva, pues de repente a lo mejor estamos incentivando mala conducta académica, ¿no? Entonces, tener este otro tipo de evaluaciones como la evaluación formativa, pues nos permite pues encontrar otras maneras de acercarnos al trabajo académico sin que sea tan doloroso para los estudiantes y les permita evitar o no incentivar desde el principio esta mala conducta. Estoy de acuerdo con el uso de la evaluación formativa. Sí, tengo dos preguntas, te las leo las dos seguidas. Sí, una te pregunta, ¿sugerencias para educar en ética científica a los jóvenes del bachillerato? Esa es una. Y la otra dice, felicidades por su ilustrativa charla. Incluso debería de existir un comité de código de honor científico. Bueno, existen comités de ética científica. Por ejemplo, la Academia Mexicana de las Ciencias tiene un comité de ética científica. O sea, sí hay comités de ética científica. ¿Cuánto se ventilan los casos? Pues depende, ¿no? Depende de los niveles. La mayoría de los casos pues se atienden directamente dentro de las instituciones, ¿no? Pero sí hay comités de ética científica que revisan estos casos. De hecho, en el documento de plagio y ética, por ejemplo, hay algunos ejemplos de estudiantes que no se titularon porque sus tesis contenían plagio. Entonces, sí hay comités de ética científica y a lo mejor no estamos tan familiarizados con ellos, pero sí que los hay y sí que tienen una importancia súper grande, ¿no? Algunos son a nivel federal en Estados Unidos, como el Research Integrity Office, el Office of Research Integrity, perdón, ORI se llama, pero los hay en diferentes instituciones. Y respecto a la ética, enseñar ética científica para estudiantes de diferentes niveles, me parece súper valioso. Yo finalmente soy profesora de analítica y mi enfoque es totalmente en analítica, pero bueno, creo que dado que los analistas químicos tienen una función social tan importante, es parte de la formación como analistas ver las consecuencias del trabajo que tienen como analistas. Creo que hay investigadores mucho mejor preparados que yo, que hacen filosofía y ética de la ciencia, que a lo mejor estarán mejor orientados para generar programas y guías de estudio y materiales didácticos para esto. Yo creo que eso es algo bien valioso y que como educadores químicos pues tenemos que tener muy presente, ¿no? Sí, muy bien, Dani. Ultimísima, que te pongo para que ya, sería ya para terminar. Dice,
Muchas gracias por compartir esta información. Creo que es un aspecto muy importante, ya que en ciencia avanzamos considerando que los resultados existentes fueron hechos con buena fe y son confiables. Pero el problema que identifico es que no hay una consecuencia importante. Y pregunto, ¿cuál sería la estrategia que se sigue si es que identificamos, o que habría que seguir, si es que identificamos una mala conducta científica, pensando en que finalmente se empiecen a gestionar consecuencias? ¿Deberemos denunciar y en dónde? Muchas gracias, saludos. Ok, nuevamente sí hay comités éticos donde se pueden denunciar. Hay muchos papers que han sido retractados cuando no cumplen con los estándares de ética suficiente. Lo mismo, por ejemplo, ¿no? Los casos de los documentos de tesis, etcétera. En cuanto a las consecuencias, bueno, pues eso tendrá que ver con la legislación vigente. Los últimos personas que puse en la diapositiva son personas que no tienen actualmente trabajo en ciencia porque fueron removidos de sus cargos, algunos incluso han ido a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, un caso muy famoso que se los dejo de tarea, es de un investigador en VIH que estaba desarrollando, me parece, una vacuna contra el VIH, y él iba e inyectaba a los ratones con la respuesta inmunológica. Entonces, hacía parecer que estaba funcionando y que había una respuesta inmune contra el VIH, pero él la había, o sea, él fabricó los datos, a ver, inyectando los datos en los ratones como tal. Él no solamente terminó en la cárcel, sino que debe como 57 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí hay consecuencias muy lamentables, por ejemplo, en el caso de stem cells en Japón, uno de los coautores de la persona que fue implicada en mala conducta científica se suicidó por el estrés de pensar que había sido parte de esto. Entonces, de repente sí hay consecuencias. Lo que pasa es que no necesariamente estas consecuencias se ventilan a todos niveles, ¿no? O sea, sí existen las consecuencias. No nos enteramos de muchos casos, nos enteramos de los casos cuyas instituciones deciden ventilar los casos, ¿no? Esa es, digamos, finalmente la decisión de los comités, pero sí puede haber consecuencias. No hay a lo mejor suficientes consecuencias, pero sí hay comités donde se toman decisiones respecto a qué hacer y pueden ser desde perder. Hay incluso científicos que han perdido el título. Si la universidad que te dio el título decide que cometiste fraude científico, te lo puede quitar, ¿no? Entonces, sí hay consecuencias. A lo mejor esas consecuencias no son tan visibles, así como los casos no son tan visibles, pero sí los hay. Muy bien. Y a lo mejor no son suficientes, ¿no? Yo creo que finalmente la pregunta es bien interesante, porque finalmente la pregunta es, a lo mejor tenemos que hablar más de esto, ¿no? A lo mejor tenemos que enterarnos más, a lo mejor tenemos que hablar más abiertamente de qué ha estado pasando, ¿no? A lo mejor la realidad es que no hablamos suficiente de estos temas y por eso no sabemos, ¿no? O no hay suficientes consecuencias. Muy bien, Dani, pues, muchas gracias. Antes de ya despedirte y de despedir la transmisión, me gustaría que, así muy brevemente, una última conclusión de parte tuya, lo último que nos quieras decir al respecto de esto de la conducta, de la mala conducta científica. Bueno, pues lo último, nada más como una conclusión, es pues la importancia de que hablemos al respecto, ¿no? O sea, que hablemos al respecto de no solamente nosotros somos responsables de nuestro trabajo, pero que podemos trabajar en comunidad, ¿no? O sea, debemos trabajar en comunidad, debemos ser abiertos, honestos, reconocer errores, desestigmatizar las equivocaciones, pero debemos empezar a ser mucho más vigilantes y tener mucho más rigidez contra la fabricación de resultados. ¿No? O sea, tenemos que redirigir nuestros esfuerzos, pasarlos, digamos, de esta parte que puede ser así como, tengo tanto miedo de equivocarme que mejor hago fraude. No. Esto es lo que tenemos que cambiar. No debo tener miedo de equivocarme, pero nunca voy a hacer fraude, ¿no? Ese es el cambio, digamos, de mentalidad que debemos conseguir en los estudiantes científicos y químicos que estamos formando. Perfecto, Dani. Muchas gracias. Y ahora sí ya pasaríamos a la parte final, que es darte las gracias y otorgarte este reconocimiento por haber impartido la conferencia ¿Qué es la mala conducta científica?
casos de la vida real. Evidentemente, siempre es un poco frío ver el reconocimiento allí en una pantalla, pero te aseguro que te la vamos a hacer llegar correctamente a través de tu correo electrónico, ¿no? Pero nos gusta hacerlo así para que los que nos escuchan, los que nos ven, estén conscientes de que nos gustó mucho tu plática, de que estamos muy contentos de que has estado con nosotros y de que, por supuesto, que te volvemos a invitar en alguna otra ocasión. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Entonces, colegas, amigos, amigas, amigues, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos, por participar siempre en nuestros webinars. Y no se preocupen, porque todavía nos falta el de noviembre, ¿sí? Para terminar con los que vamos a ofrecer este año. Ya en diciembre ya no, porque vamos a estar de vacaciones, pero todavía nos falta el webinar de noviembre, y entonces los invitamos desde ahorita para que más o menos dentro de un mes nos volvamos a conectar, volvamos a estar todos juntos y escuchemos la plática que en su momento nos va a dar otro gran ponente, como fue el caso ahora de Dani Franco. ¿Sí? Entonces, gracias a todos, gracias otra vez, Dani, y estamos en contacto. ¿Ok?